Ollantaytambo, situado en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, constituye no solo un enclave arqueológico de enorme magnitud arquitectónica, sino también un nodo histórico que permite rastrear las huellas de un pasado que enlaza la mitología, la política y la resistencia, y cuya etimología ha suscitado un debate constante entre historiadores, lingüistas y arqueólogos. Su nombre mismo parece ser un espejo donde convergen capas de significados que, al desentrañarse, revelan no únicamente la identidad de un espacio urbano, sino la cosmovisión de un imperio. La primera línea de investigación remite a la palabra Ollantay, un personaje mítico e histórico que aparece en la tradición oral andina y que fue consagrado en el célebre drama quechua Ollantay. Obra de carácter literario pero con trasfondo político, donde se representa la tensión entre un general de origen posiblemente amazónico y la élite cusqueña, con el trasfondo de la rigidez social incaica. El segundo componente, tambo, procede del quechua tampú, término que designaba a los centros de aprovisionamiento y descanso ubicados estratégicamente en la vasta red vial del Cuapac Ñan. La conjunción de ambos elementos ha llevado a interpretar a Ollantaytambo como el tambo de Ollantay, es decir, el lugar de almacenamiento, descanso o puesto de control asociado al personaje o al linaje de Ollantay. Sin embargo, estudios recientes en filología andina han propuesto que el término podría tener una raíz mucho más compleja. Algunos investigadores, como el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, sostienen que Ollantay podría derivar de Ullanta, que en quechua hace referencia a ver o mirar, lo cual daría pie a una traducción alternativa como lugar donde se mira o mirador. Hipótesis que cobra fuerza al considerar la estratégica posición del sitio, emplazado en un valle de confluencias y rodeado de montañas que funcionaban como marcadores sagrados, o apos. Este juego de interpretaciones no se reduce al ámbito filológico, sino que se conecta con la práctica arqueológica y con los hallazgos que confirman la multifuncionalidad del espacio. Ollantaytambo fue simultáneamente centro militar, religioso, agrícola y urbano,
y su nombre parece sintetizar esa polisemia. Las crónicas coloniales, como las de Pedro Sarmiento de Gamboa y Garcilaso de la Vega, mencionan a Ollantaytambo de manera fragmentaria. Generalmente en el contexto de la resistencia de Manco Inca frente a las tropas de Hernando Pizarro en 1537, pero no se detienen en la etimología. Su interés estaba más enfocado en el relato bélico que en el origen del topónimo. No obstante, la tradición oral recogida en los pueblos circundantes aún preserva la idea de que Ollantay fue un caudillo, un hombre valiente que desafió al Inca por amor y que, al ser castigado, se convirtió en símbolo de rebeldía. Este relato, aunque impregnado de tintes literarios, ha sido clave para el imaginario colectivo que asocia a Ollantaytambo con la fortaleza de los inconformes, con el bastión de los resistentes. Ahora bien, desde una perspectiva arqueológica y antropológica, es necesario matizar este discurso. No existen pruebas directas de la existencia de Ollantay como personaje histórico. Y lo más probable es que se trate de una figura simbólica, una alegoría construida a partir de tensiones sociales reales entre etnias subordinadas y el poder central del Cusco. En este sentido, el nombre Ollantaytambo no sería tanto la designación de un individuo cuanto el reflejo de una narrativa social que quiso inmortalizar la memoria de la resistencia y del amor prohibido en un espacio concreto. La dimensión histórica del lugar se remonta, sin embargo, a épocas mucho más tempranas que el Incario. Excavaciones realizadas en las últimas décadas han revelado evidencias de ocupación humana que datan del periodo formativo, alrededor del 1000 AC, lo cual demuestra que el valle de Ollantaytambo ya era un área de importancia agrícola y ritual mucho antes de que los incas lo transformaran en una urbe monumental. Las culturas preincas que poblaron la región, como los Masma y los Tampú, dejaron huellas en la organización agrícola de los andenes y en la distribución territorial, que luego serían incorporadas y perfeccionadas por los incas bajo el mandato de Pachacútec. So they drink here and then use that for the field, I think. For the know, farmland? No, for drinking and then but also to put water to the field, I believe. El Inca Pachacútec es, de hecho, la figura histórica a la que se atribuye la gran transformación de Ollantaytambo. Tras conquistar la región, ordenó la construcción de la ciudad y del complejo ceremonial que aún se conserva. Como parte de su política de expansión y consolidación del Tabantinsuyo. Así,
Ollantaytambo se convirtió en un centro administrativo clave para controlar el acceso al valle y asegurar la producción agrícola que sustentaba al Cusco. Desde entonces, el nombre del sitio se vinculó no solo a un personaje mítico, sino también a un proyecto imperial de colonización y organización social. Looks like so nice to swim. Huh? Oh, yeah. Not so cold, I will go to We visit that place. Also here, they make something nice, huh? Yes. You see, maybe for people, maybe. En los registros coloniales del siglo XVI, el nombre aparece con diferentes grafías, Ollantaytambo, Ollantaytambo y hasta Ollantaytampo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, arqueólogos como Brian Bauer y Jean-Pierre Protzen han señalado que Ollantaytambo debe ser comprendido no únicamente como un centro militar o urbano, Que están haciendo sino como un proyecto de ingeniería social y agrícola sin precedentes, donde la toponimia juega un papel crucial para entender su función en la red del Tabantinsuyo. Mire, ve la iglesia. Acá nomás está. Ese amarillo. Sí, esta grande. Exacto. Esta. En conclusión, la historia y etimología de Ollantaytambo nos revela un escenario en el que el lenguaje, la memoria y la piedra se entrelazan para dar forma a un espacio que, más allá de su monumentalidad física, constituye un testimonio vivo de las tensiones, aspiraciones y cosmovisiones de los pueblos andinos, un lugar donde cada nombre esconde capas de historia que aún siguen siendo descifradas por la ciencia contemporánea. Ollantaytambo, más allá de su carga mítica y etimológica, se erige como uno de los más fascinantes ejemplos de arquitectura e ingeniería incaica. Ya. Ay, yo me sabía el nombre del dios. Huiracocha. Huiracocha. Gracias. Huiracocha. Ujú. En español es Viracocha. Viracocha. Huiracocha, Huiracocha. Si quiere una fotito le tomo ahí antes de que vaya.
Un escenario donde la piedra parece haber sido moldeada no solo por la mano del hombre, sino también por una comprensión profunda del territorio, de las montañas y del fluir del agua. Bravo, bravo. Como si los incas hubieran concebido el urbanismo no en oposición a la naturaleza, sino en diálogo con ella, respetando sus líneas de fuerza y a la vez sometiéndolas a un orden geométrico que todavía hoy desconcierta a ingenieros y arqueólogos. El trazado de la ciudad, en forma de cuadrícula, revela un nivel de planificación que rompe con la idea de improvisación, pues responde a una concepción urbana propia del Tawantinsuyo, donde cada calle, cada plaza y cada muro tenía una función precisa, tanto en el ámbito práctico como en el simbólico. This is also important. Every time you see double column access, this is one column, this is another one. This is the access to one important house, the house of one leader. El núcleo urbano de Ollantaytambo fue concebido bajo el modelo inca de las canchas, es decir, conjuntos rectangulares rodeados por muros altos y con accesos controlados, donde se distribuían viviendas, talleres y espacios administrativos. Este diseño aseguraba no solo la organización interna, sino también el control social, pues la disposición de las canchas permitía la vigilancia y la jerarquización de los habitantes. This was for domestic use, right? Aún hoy, las calles estrechas empedradas conservan los muros originales incas en sus bases, y las casas coloniales construidas sobre ellos demuestran la continuidad histórica del lugar. Único en el Perú donde todavía se habita un centro urbano inca. Pero quizá lo más sorprendente de Ollantaytambo es la monumentalidad de su fortaleza y de sus andenes.
La ladera occidental del valle está cubierta por un sistema de terrazas agrícolas que no solo optimizaban la producción de maíz y otros cultivos, sino que también funcionaban como murallas defensivas, integrando agricultura y estrategia militar en un mismo diseño. Yeah. Beautiful. Estos andenes, construidos con piedra finamente trabajada y rellenos de tierra traída de distintos lugares, poseen un sistema de drenaje que aún funciona, evitando la erosión y los deslizamientos. La ingeniería hidráulica, otro de los rasgos más notables, se manifiesta en los canales que recorren la ciudad, alimentados por fuentes de agua provenientes de manantiales sagrados y de los glaciares circundantes. El famoso baño de la Ñusta es un ejemplo de cómo los incas lograron domesticar el agua con un sentido estético y ceremonial, tallando piedras que permiten un flujo constante y armonioso, como si el agua misma formara parte de la arquitectura. La precisión con la que fueron cortados y ensamblados los bloques de granito rosa en los templos de Ollantaytambo sigue siendo un enigma. Algunos de los monolitos del Templo del Sol, que pesan hasta 50 toneladas, fueron traídos desde la cantera de Cachicata, ubicada a más de 5 kilómetros de distancia, cruzando el río Vilcanota y ascendiendo empinadas laderas. Los estudios arqueológicos demuestran que los incas usaron rampas, rodillos de madera y la fuerza de cientos de hombres para trasladarlos. Pero aún así, la exactitud con la que encajan y la forma en que fueron pulidos sugieren un dominio técnico extraordinario, casi imposible de replicar con herramientas simples de piedra y bronce. A bit more. Just there. Vamos, señores, tenemos que bajar para ir a la... Okay, let's locate for some. Perfect. Esta proeza constructiva ha dado pie a múltiples interpretaciones. Algunos investigadores sostienen que Ollantaytambo fue concebido como un centro ceremonial inacabado, interrumpido por la invasión española, mientras que otros afirman que su estado actual refleja más bien la huella de batallas y terremotos que impidieron completar la obra. Sea como fuere, la perfección geométrica de sus muros poligonales, capaces de resistir siglos de sismos sin derrumbarse, constituye una evidencia del avanzado conocimiento inca sobre sismoresistencia. Un tema que aún hoy despierta el interés de arquitectos modernos. El diseño urbano de Ollantaytambo también se relaciona con su orientación astronómica. Diversas investigaciones, como las de Rolf Müller y, más recientemente,
de Fernando y Edmundo Silva, sugieren que los templos y plataformas están alineados con fenómenos solares y con la salida de determinadas estrellas en fechas claves del calendario agrícola, lo cual demuestra que la arquitectura no era meramente utilitaria, sino también un reflejo de la cosmovisión andina, donde el tiempo, el espacio y lo sagrado se entrelazaban en cada piedra. El Templo del Sol, inacabado pero majestuoso, con sus 6 monolitos aún en pie, se considera uno de los más grandes misterios de la arquitectura inca. ¿Por qué quedó inconcluso? ¿Acaso la invasión española interrumpió su construcción? ¿O fue el peso de la resistencia de Manco Inca lo que impidió culminar el proyecto? Estas preguntas permanecen abiertas y forman parte del magnetismo que envuelve al lugar. And they all ate each other. I don't think that's what happened. What is? Oh, guinea pigs. These are the ones that eat Stacy. Nice. That looks disgusting. These are just here for show, right? These are not going to be. Exactly. Okay, good. They're the ones that are safe. You guys are lucky ducks. Look at that. Lucky pigs. Look at that chubster in the back. I know. Oh, they're adorable. Look, they have like long hair. That one has like eyebrows. That would be his nest. I'm gonna use the restroom. La fortaleza, con sus terrazas escalonadas, no era solo un bastión militar, sino también un escenario ritual desde el cual se dominaba visualmente el valle y se controlaban los accesos hacia Machu Picchu y hacia la selva alta. En este sentido, Ollantaytambo fue al mismo tiempo una ciudad viviente, una fortaleza defensiva, un centro agrícola de alta productividad y un observatorio ceremonial. Family, they are, they are happily eating lunch. As you can see, here we still have one of the ancestral systematical systems. There were 3 systems, okay? Un conjunto multifuncional que revela la capacidad de los incas para integrar diversas dimensiones en un solo espacio. El uso de la piedra en Ollantaytambo ilustra la maestría inca en el trabajo de canteras, bloques extraídos con martillos de piedra, transportados por cientos de hombres y esculpidos hasta lograr superficies planas que encajan sin necesidad de mortero. Ah, no, está filmando. Oye, eso es bonito, ¿robamos? ¿Lo robamos? Sector fuerte. ¿Lo robamos? El Andrés del... No, ¿Ya? no. ¿Lo robamos? ¿Ya? Coge Alex. Ay, mira. ¿Ya tomó foto? Hola. Hola. Los que están...
La cantera de Cachicata, con sus bloques abandonados en el camino, constituye un testimonio silencioso del esfuerzo humano y del proyecto interrumpido, pero también una ventana para comprender la logística inca. Algunos bloques muestran huellas de corte en cola de Milano, lo que sugiere que los incas podían unir piedras con técnicas de ensamblaje avanzadas. En los últimos años, arqueólogos peruanos han descubierto que la orientación de ciertas plataformas coincide con los solsticios y equinoccios. Lo que refuerza la hipótesis de que la arquitectura fue concebida como un calendario pétreo. El conjunto urbano, a su vez, se integra a un paisaje sagrado donde las montañas cercanas, como el Cerro Pincay-Yuna con sus colcas talladas en la roca, formaban parte de un sistema económico y religioso. Allí se almacenaban alimentos que aseguraban la subsistencia en tiempos de escasez y a la vez funcionaban como ofrendas a los apus tutelares. Esta visión integral de la arquitectura, donde la ciudad, los templos, los andenes y las montañas se conectan como un solo organismo, es lo que convierte a Ollantaytambo en una de las joyas más complejas del legado inca. Y es que, más allá de la perfección técnica, Family, now I don't. He's right there in the middle. Yeah, it's the Andean one, you know. He's got his Peruvian. I'm surprised that Exactly. even in Latin America, Jesus is so whitewashed. Jesus is white. Tu pay for it. ¿Cuánto vale?
Coca, candy, coca. Vamos desde Lima. Ollantaytambo no puede entenderse únicamente como un centro urbano, agrícola o militar, pues en su concepción arquitectónica late una cosmovisión profundamente enraizada en la relación que los incas establecieron con el universo. Cada piedra, cada andén y cada muro no son meros elementos funcionales, sino símbolos que expresan un lenguaje cósmico, un diálogo entre el hombre y la divinidad, entre el orden social y el orden del cosmos, un reflejo material de una espiritualidad que se manifestaba en lo cotidiano tanto como en lo sagrado. Para los pueblos andinos, el espacio no era neutral ni meramente físico, era sagrado, estaba habitado por fuerzas vivientes, por apus, espíritus tutelares de las montañas, y por vacas. Lugares de poder que concentraban energía, memoria y presencia divina. For me, the Temple of the Condor is the most crazy building. Of course, of course. It's, you know, in Machu Picchu we also have the Temple of the Condor. It's a sculpture, big sculpture, but the one we have here is the biggest one. Oh, so this is the largest condor structure? Exactly. No. Qué cool también, ¿no? Ella era la sucesora del trono, o sea, el hijo primogénito. Ya sé lo que dejaron. ¿Quién va a llevar quién? Deja nomás. Ya, Carmen. Ollantaytambo, en este sentido, se erige como una gran vaca expandida, un santuario urbano donde la planificación respondía tanto a necesidades administrativas como a patrones astronómicos y rituales. You can see the head of the statue with a crown, huh? It's a crown, yes. You can see also some people climbing that mountain. They're along the line. Numerosos investigadores, como Brian Bauer, Giulio Magli o Johan Reinhardt, han planteado que Ollantaytambo debía funcionar como un centro de observación celeste. Sus muros y templos se alinean con los solsticios y equinoccios.
y desde sus terrazas es posible observar el tránsito del sol sobre los picos circundantes, especialmente en el solsticio de junio, cuando los rayos solares iluminan de manera precisa determinados recintos, reforzando la idea de que la ciudad fue concebida como un calendario viviente. Domestic ones. They are domestic ones. In Machu Picchu, we have a similar rock like this, but in Machu Picchu, that rock is called the Temple of the Sacred Rock. It looks like a mountain. And also in Machu Picchu, like in here, we have a pedestal, you know. This space is to put on it ritual elements. Okay. This is mostly related for rituals to the Mother Earth. El simbolismo de Ollantaytambo se amplifica cuando se examina el entorno geográfico. Las montañas que rodean el valle eran interpretadas como seres vivos, guardianes cósmicos que interactuaban con la ciudad. El cerro Pincayuna, con sus colcas incrustadas en la roca, se asociaba al almacenamiento y la abundancia, mientras que las cumbres nevadas del Verónica y del Chicón representaban apus mayores, protectores y al mismo tiempo testigos de los rituales. Look. What was the temple? So there was the temple of the water. What temple had the water coming through over here? From where the water comes from? So where it had the different shapes. This one right here. Those ones. Just to the left. That had the two where the. This one that was for the equinox. Exacto. Esta concepción dual del espacio, donde lo humano y lo divino coexisten en permanente reciprocidad, se refleja en la disposición misma de las calles y en la forma de las construcciones. Can you go see a big hill over there, just like one of the first few steps walking on building? You want to go? Yeah. Maybe off the park. Okay, so. All the way, just like a little bit. Funny to get up. Yeah, let's do it, family. Algunos arqueólogos han señalado que el trazado urbano de Ollantaytambo guarda semejanza con la silueta de una llama, animal sagrado de los Andes, cuyo cuerpo estaría representado en los muros de las canchas y cuyo corazón estaría ubicado en el templo principal. Esta idea no es casual,
pues en la cosmovisión andina los animales eran parte del orden cósmico. La llama, el cóndor y la serpiente eran símbolos de los tres mundos, Anampacha, Caipacha y Ucupacha, que estructuraban la visión del universo. Ollantaytambo, así, no era solo una ciudad, sino un microcosmos, un mapa tridimensional de la cosmovisión inca. It's a harp, yes it is. It has a different body. With partial differences, but it's a harp, it's a harp. Do you have dogs at home? Oh, of course. Oh really? Okay. You know, these blocks come from the temples we have inside, you know, these blocks. We call them as tiled stones because they didn't reach the final destiny, you know. It's a Catholic church, you know, for example, these two blocks also come from inside, Inca blocks. You know? El simbolismo se expresa también en el agua. Los canales y fuentes no solo cumplían la función práctica de abastecimiento, sino que eran concebidos como metáforas del ciclo vital, del fluir eterno que une los mundos. El baño de la ñusta, con sus canales perfectamente tallados, es interpretado por muchos como un altar al agua, un espacio donde los rituales de purificación y fertilidad tenían lugar, reforzando la idea de que el agua era tanto un recurso como una deidad. Esta sacralización de los elementos naturales nos recuerda que, para los incas, la arquitectura no era un acto de dominio sobre la naturaleza, sino de integración con ella, de comunión con un orden superior que debía ser respetado y celebrado. El simbolismo de Ollantaytambo alcanza también la dimensión política. El lugar funcionaba como un recordatorio de la legitimidad del poder inca, pues su construcción monumental no solo impresionaba a los súbditos y visitantes, sino que también transmitía la idea de que el inca gobernaba en sintonía con el cosmos. Esta relación entre poder y sacralidad es fundamental para entender el sentido de los templos inacabados y de las enormes piedras transportadas desde la cantera, más allá de su estado material. Eran símbolos del dominio del Inca sobre la tierra y sobre la energía cósmica que emanaba de ella. En este punto, es imposible ignorar la conexión entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Ambas ciudades parecen formar parte de un mismo corredor sagrado. Un eje ritual que conectaba el Cusco con la selva y que articulaba el poder imperial con la espiritualidad. El Cuapac Ñan, la red de caminos que unía estos espacios, no era solo una infraestructura de comunicación, sino un vector simbólico que articulaba las vacas y los apus, generando un tejido cósmico que aún hoy se percibe en el paisaje. Algunos investigadores han llegado a sugerir que Ollantaytambo fue concebido como una ciudad espejo de Cusco, una prolongación simbólica del ombligo del mundo en otro punto estratégico del Valle Sagrado, lo cual explicaría la magnificencia de su diseño y la sofisticación de sus alineamientos. En este sentido, Ollantaytambo no puede reducirse a la categoría de fortaleza ni de urbe agrícola, es, sobre todo, un espacio de resonancia cósmica, un nodo sagrado donde convergen el tiempo, el espacio, la política y la espiritualidad. La cosmovisión andina que aquí se materializa nos recuerda que los incas no concebían fronteras rígidas entre lo material y lo espiritual, entre la vida y la muerte, entre el hombre y la montaña. Todo formaba parte de un continuum energético que debía ser mantenido en equilibrio. Ollantaytambo, con su perfección arquitectónica y su ubicación estratégica, era un espacio para mantener ese equilibrio, un santuario donde el cosmos se hacía piedra y donde la piedra se hacía cosmos.